Veíamos el domingo 16 de tiempo ordinario a Jesús rodeado de una multitud por la que sentía compasión, ya que andaban como ovejas sin pastor y a la que se puso a enseñarles muchas cosas. Una multitud que le sigue por motivaciones diversas, algunas no del todo buenas, o al menos superficiales, interesadas y diríamos hoy en día poco sobrenaturales. Jesús lo sabe, pero no por eso deja de atender a toda esa gente que lo busca. Incluso va a realizar para ellos uno de sus signos más impresionantes, el conocido milagro de la multiplicación de los panes y los pescados. Durante 5 domingos dejamos el Evangelio de San Marcos y vamos a escuchar varios fragmentos del capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Este capítulo comienza en la montaña, donde Jesús va a dar de comer a la multitud. Después tiene lugar la travesía del lago hacia Cafarnaúm y sigue el discurso en la sinagoga de dicha ciudad, el llamado discurso del pan de vida, para concluir con el rechazo, la retirada de muchos de sus discípulos y la pregunta a los apóstoles si también ellos quieren marcharse, a la que responderá Pedro con una confesión de fe. Ante estos textos, pues te cuento que nos presenta la liturgia de la Iglesia, no podemos permanecer neutrales. También nosotros, tú y yo, habremos de sentirnos implicados y tomar posesión respecto a Jesús y su mensaje. El relato de la multiplicación de los panes y pescados va introducido en la primera lectura por un acontecimiento semejante en tiempos del profeta Eliseo. El profeta le manda a su criado repartir 20 panecillos tipo arepas, ¿no?, de cebada entre 100 personas, con la certeza basada en la palabra del Señor de que comerán y sobrará, como efectivamente sucedió. El signo de Jesús será mucho más grandioso. Comerán no 100, sino una multitud de la que solo los hombres eran 5.000, y la gente reconocerá en él al profeta que tenía que venir al mundo. Otro signo parecido había sucedido en tiempos del profeta Elías, cuando la pesa de harina y la olla de aceite de una viuda de la ciudad de Sarepta no se vaciaron durante los años que duró la hambruna en aquella región, como lo podremos leer en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, de versículos del 7 al 16. En tiempos más cercanos a nosotros también han sucedido cosas semejantes. Escuchemos el relato de una, muy probablemente durante el curso de 1829 la provisión de trigo quedó reducida a 4 puñados esparcidos sobre el pavimento. El reverendo Vianney pensó en reintegrar a sus hogares una parte de las huérfanas. No pudiendo esperar nada de los hombres, el cura de Ars quiso hacer una prueba suprema, por intercesión de aquel santo que de un modo tan palpable le había sacado de apuros durante sus estudios, pidió un verdadero milagro. Reunió en un solo montón en medio del granero todo el trigo disperso por el suelo y ocultó en él una reliquia de San Francisco de Reyes, el taumaturgo de la Lubex, y después de haber recomendado a las huerfanitas que se uniesen a él para pedir, a Dios el pan de cada día, se puso en oración y ya tranquilizado esperó. Dijo: vete al granero a preparar el trigo que nos queda. Dijo a Juana María
Chanay Juana María era la panadera de la Providencia y quizás acababa de recordarle que en el desván estaba vacío, que el desván estaba vacío. Agradable sorpresa, la puerta apenas se entreabre y de la estrecha rendija sale un chorro de trigo. Juana María desciende al piso del señor cura. Pero es que ha querido usted probar mi obediencia, le dice. El granero está lleno, dice. ¿Cómo? Está lleno. Sí, rebosa, venga y verá. Subieron ambos y echaron de, de ver que el color de aquel trigo era diferente del que tenía el otro. Nunca el granero había estado tan lleno, tan lleno, tan lleno. Esta, esta lectura te la he mencionado para que veas que el Señor quiere seguir multiplicando la generosidad de quienes están dispuestos a poner en sus manos, es decir, en las manos de los pobres, la propia pobreza, la propia pobreza. Cualquier donación sacrificada y sincera de bienes materiales, de tiempo, de perdón, de solidaridad, hecha con fe, Dios la multiplica de un modo maravilloso, aunque también, aunque también misterioso, pues. La multiplicación de los panes por parte de Jesús es un signo del reino y por tanto su significado va más allá del mero gesto de compadecerse del hambre que pudiera tener aquella multitud. Esto se irá viendo a lo largo de los próximos domingos. El reino de Dios efectivamente es un reino de justicia, de fraternidad y de paz, donde nadie debiera pasar necesidad, donde las desigualdades injustas y la inequidad vayan desapareciendo. Y en la extensión de ese reino, los creyentes tenemos una tarea y una gran responsabilidad. Pero Jesús irá llevando a sus oyentes a desear un alimento superior a los bienes materiales, un alimento que da vida eterna, el pan que Dios da al mundo y que es su propio Hijo. Jesús realiza tres acciones: tomar, bendecir y repartir los panes. En uno de sus viajes a América, el Papa Francisco en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, comentó este episodio, si bien no fue la versión de San Juan, y la primera conclusión que sacó para la vida de hoy es un llamado a rechazar la exclusión y el descarte. Jesús, por medio de estas tres acciones, logra transformar una lógica del descarte en una lógica de comunión, en una lógica de comunidad. Las acciones que Jesús realiza sobre el pan, las ve el Papa realizadas hoy sobre la gente. Toma a las personas, las considera, las valora, pues para él todos son dignos. Las toma en su situación concreta, tal como están y en su totalidad. Sabe, sabe que esas personas son un don de Dios y por ellas bendice al Padre y pide al Padre el don del Espíritu Santo para que las transforme. Y el Señor toma y bendice para entregar. La bendición afirma. El Papa Francisco siempre es misión, tiene un destino: compartir, el compartir lo que se ha recibido, ya que solo en la entrega, en el compartir, es cuando las personas encontramos la fuente de la alegría y la experiencia de salvación. Cada uno de nosotros puede verse a sí mismo como un pan tomado, bendecido y entregado, tomado por y en las manos del Señor, bendecido por su Espíritu, para ser, al igual que la Eucaristía, pan partido para la vida del mundo.
pero el Señor no nos toma sin nuestro consentimiento. Es necesario, te cuento, que cada uno tome su propia vida y libremente la ponga en las manos de Dios, dispuesto a que Él haga lo que quiera, sabiendo que no va a hacer otra cosa que bendecirle, es decir, transformar su vida para que a su vez sea bendición para los demás. El presbítero en la celebración de la Eucaristía realiza los mismos gestos de Jesús. Toma el pan, da gracias y entrega, pero no entrega pan, sino pan transformado, transustanciado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Una acción cuya finalidad, en último término, es que quienes vamos a comulgarlo seamos tomados por Él, bendecidos, es decir, escuchar bien, transformados y entregados. Solo así nuestra pobreza personal se convertirá en riqueza espiritual y material para el prójimo y la iglesia entera. Los líderes, los líderes, los líderes políticos y otros líderes también entre los religiosos se pelean por conseguir el poder y, una vez conseguido, por mantener el apoyo social. Les gustan los baños de multitudes. Con frecuencia apelan a los votos obtenidos cuando es cuestionada su gestión. Antes decían Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Ahora ya no, porque la voz de Dios cuenta para ellos menos que la de limpiacristales de la esquina. Todo lo contrario con Jesús. Jesús huye de toda aclamación popular. Jesús busca únicamente hacer la voluntad de su Padre. No dejarse llevar por las expectativas sociales. A veces parece querer decirnos la mejor respuesta a las pretensiones equivocadas no es la discusión ni el consenso, sino la huida, pero no deja de hacer lo que tiene que hacer, aún a riesgo de ser malinterpretado.